yo sabía, porque había estudiado, que la tifoidea se podía prevenir muy fácil simplemente poniéndole cloro al agua, era una cosa muy simple, y lo hacía la gente. Y que la difteria y la tosferina se podían prevenir poniéndole vacuna a la gente, entonces se podía prevenir las enfermedades. Héctor Abad Gómez fue, por su trabajo, amado y asesinado. Su hijo, Héctor Abad Faciolins, logró, por medio de la literatura, construir una memoria colectiva e inmortalizar su existencia. Saludos a todos nuestros oyentes, con quienes pensamos, analizamos y crecemos. Mi nombre es Álvaro Rincón y estamos una vez más en nuestro programa Pensando en Voz Alta. Hoy hablaremos sobre la obra El olvido que seremos con una escritora que ha hecho un análisis sobre el libro, desde sus aspectos filosóficos y literarios. Ella está aquí para contarnos la importancia de esta obra en la literatura colombiana. Démosle la bienvenida a Sofía Consuegra Pachón. Hola Álvaro, y saludos a los oyentes. Hoy estoy con ustedes para compartir mi noción acerca de la obra escrita por Héctor Abad Faciolins, El olvido que seremos. El libro es una historia de amor. Es posible decir que cobra vida a partir de la cotidianidad de una familia. Para entender la tesis del texto, fue necesario conocer a Faciolins y ahondar en el significado de la muerte. En una de sus entrevistas, Faciolins menciona que poco después de la muerte de su padre, los paramilitares estaban contando una versión parcializada y asquerosa de lo que pasó, también de la existencia del Dr. Abad Gómez y de su trabajo. A partir de esto, Faciolins cuenta que con el libro le fue posible vencer esas narrativas y vengar por completo su muerte, desde el mismo hecho de utilizar un recurso cultural como medio para enfrentar la vida. El pensar en el discurso parcializado que mencionaba nuestro escritor me llevó a considerar que nuestra realidad se configura a partir del uso del lenguaje, porque por medio de él, Faciolins logró descolonizar la mente de un discurso parcializado para abrir espacio al recuerdo. Sofía, ya que mencionas el papel del uso del lenguaje en la colonización de la mente, sería interesante que nos hablaras de la capacidad del libro y en general de la literatura de romper con la colonización de los discursos. Claro, Álvaro, es más fácil entender si se trae a colación la filosofía del lenguaje. Con ella se estudia el significado del discurso a partir de la relación entre el pensamiento y el mundo. Es difícil que las palabras escritas generen la misma sensación que un estímulo visual o auditivo, pues la única herramienta que tiene un lector para entender el mensaje de un libro es su imaginación. Pero al leer los capítulos que hablan sobre la muerte de Marta, una de las hijas del doctor Abad y hermana de Faciolins, es imposible detener las lágrimas. La narrativa es tan pura, tan delicada, que se genera el mismo dolor y el mismo rechazo hacia la muerte, como si el lector hubiera conocido a la propia Marta. Nunca olvidaré ese sentimiento. El concepto de médico social nace con Héctor Abad Gómez para referirse a un médico que aprende la medicina en el contexto de sus pacientes, que conoce las enfermedades y sus verdaderas razones. Se comprende que el médico y todo profesional debe convertirse en un activista social. Es necesario entender que los problemas de la sociedad y el individuo se relacionan directamente con su situación política y económica. Hay además algo implícito y es la razón de su muerte. Un buen lector puede entender que lo mataron porque por pronunciar públicamente su discurso de indignación ante la injusticia fue considerado un enemigo, un comunista y un opositor. Así es, Álvaro. Es posible considerar al doctor Abad una víctima de la violencia en Colombia. Ahora me gustaría traer a colación a Arturo Escobar, un antropólogo colombiano. Según él, el discurso nos permite otorgarle un significado parcial a la realidad que constituye nuestra sociedad, porque ésta solo se apropia mediante el uso del lenguaje. Existe así un control por parte de diferentes discursos y es posible hablar de una competencia por el control del significado. Esta lucha se traduce en las guerras, en el asesinato de mentes inquietas y en las épocas más difíciles de la historia colombiana. El enfrentamiento a la imposición debe partir de un discurso que no entre en la lucha por el control del significado, sino que proponga un alternativo que se pueda escoger libremente. En este punto, la literatura como medio para narrar la realidad se convierte en una herramienta para proponer nuevos discursos, y así sucede con algunos escritores como Faciolins o Borges, que también es mencionado en el libro. La participación del escritor argentino se da por medio de su soneto Epitafio. En él se plantea la problemática de la existencia sin sentido. En el texto, Borges anula cualquier esperanza de una vida eterna y se hace explícito que esto sucede porque es imposible ser recordado eternamente por todo aquel que nos conoce, incluso mientras existimos. Es decir, que el olvido es igual a la muerte en vida o a la muerte eterna. Lo verdaderamente hermoso es que, fruto del amor a Borges, Héctor Abad Gómez solía estar al tanto de su literatura, y justo cuando su corazón se detuvo, tenía en su pantalón, manchado de sangre, escrito con su puño y letra, el poema Epitafio. Es decir,
Borges en su poema proponía la inexistencia de la memoria, pero la muerte del doctor Abad no dio paso a su olvido, sino que permitió a su hijo escribir una bella ficción que se ha convertido en su más hermosa forma de inmortalidad. Ha hecho su existencia eterna a través del recuerdo. ¿Es posible decir entonces que en el libro Faciolín se cambia el significado de la muerte de su padre y encuentra la victoria en su mismo contenido, en la redención de una vida que no habría sido posible sin la presencia de la propia muerte? Exacto. En El olvido que seremos, la inspiración nace del horror de la violencia, pero su hermosa ficción construye una memoria y se convierte en una manera de vivir el duelo. Faciolín cuenta su verdad, la verdad de su padre, y propone un discurso con ella para perpetuar su enseñanza. Creo que después de escuchar no es necesaria una invitación para la lectura del texto, es más que urgente la inmersión en una literatura propositiva. Hoy y siempre es necesario interactuar con una literatura que nos permita formar nuestro propio discurso. Así podemos ser las personas inquietas y pensantes que perpetúan ese tipo de arte.